¿Qué tal? Nosotros somos el grupo número 5 del curso de Sistemas Operativos 1 de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Nuestro tema, RAID, que significa Conjunto Redundante de Discos Independientes. RAID es un sistema que nos permite implementar un volumen de almacenamiento de datos que a su vez está formado por múltiples discos duros, con el objetivo de conseguir más espacio o bien proteger la información y conseguir mayor tolerancia a fallos de un disco, evitando pérdida de información si el disco duro sufre una avería. Dentro del RAID existen diferentes arreglos, que está dividido por niveles, los cuales son tres: nivel estándar, nivel anidado y nivel propietario. Dentro de los más comunes utilizados está el RAID 0, el RAID 1 y el RAID 5, que forman parte del nivel de RAID estándar. Un RAID 0 es un modo de alto rendimiento, llamado también modo de bandas o RAID 0. El sistema de almacenamiento le proporciona el poder que necesita si usted trabaja en diseño de enormes gráficos y necesita un espacio de trabajo para Photoshop con velocidad de relámpago, grabación de grandes archivos DV mientras conserva un rendimiento limpio del audio, edición de DV o video HD y desea un flujo de trabajo continuo, sin pérdida de cuadros de video, visualizar complejos objetos o efectos especiales en 3D, realiza operaciones de bases de datos con uso intensivo del disco y ser el primero en su calle con una computadora tan rápida que los dejará con la boca abierta. Un RAID 1 o modo de protección de datos también es conocido como modo espejo, y la capacidad se divide a la mitad. La mitad de la capacidad se utiliza para guardar sus datos y la otra mitad para guardar una copia de seguridad. RAID 1 es una de las mejores configuraciones en cuanto a redundancia y tolerancia de fallos. Está formado por dos discos iguales en los que se escriben los mismos datos. De otra forma, si un disco se estropea, el sistema seguirá funcionando y trabajando con el disco que aún funciona. Además, el rendimiento de lectura también aumenta porque, por ejemplo, es posible leer dos datos a la vez, uno en cada disco. Un RAID 5 en sistemas con 3 o más unidades, le recomendamos configurar el sistema a RAID 5. Esto le proporciona lo mejor de ambos mundos: un rendimiento rápido al guardar los datos en todas las unidades de disco, protección de los datos al dedicar un cuarto de cada unidad a la tolerancia de las fallas, dejando tres cuartos de la capacidad del sistema disponibles para el almacenamiento de datos. El RAID 5 es una de las configuraciones más usuales, por ejemplo en una NAS, conocido como distribuido con paridad. En esta configuración se realiza una división por bloques de información y se distribuyen entre los discos que forman el conjunto. Además, se genera un bloque de paridad que, a modo de redundancia, nos permite reconstruir la información del volumen completo si por ejemplo uno de los discos se averiase. Este tipo de configuraciones, como mínimo debemos contar con tres discos duros y, como nos podemos imaginar, solamente se tolera el fallo de uno de los discos. Entonces, teniendo estas tres opciones que son las más comunes a la hora de implementar, ¿cuál me conviene a mí elegir? Porque si necesitamos un enorme espacio de almacenamiento y necesito que sea rápido, entonces debo escoger el RAID 0. Si deseo respaldar los datos de forma instantánea y automática, el RAID 1. Si deseo ambas cosas, debería de implementar el RAID 5. Para implementar un RAID no se necesita ser un usuario en específico. Puede implementarse para uso personal o ya sea para un uso empresarial. Existen dos formas de implementar un RAID: la implementación por hardware y la implementación por software. La implementación por hardware se requiere el uso de controladoras, las cuales son dispositivos que nos permiten ingresar o meter los discos duros dentro de ellas, y estas se encargan de crear el arreglo por sí solas y se conectan al equipo para que el sistema operativo directamente reconozca como un solo disco duro, teniendo el arreglo.
Existe también otra forma dentro de la implementación por hardware que sería configurando desde la BIOS. Sin embargo, solamente algunas de nueva generación tienen esta opción. Así que también existe la implementación por software, la cual el sistema operativo o un software en específico se encarga de realizar el arreglo. Por ejemplo, existen sistemas operativos como Linux, algunas distribuciones tienen esta opción de implementar RAID. También por parte de Microsoft existe el Windows 7 y Windows Server. Windows 7 tiene la facilidad que podemos crear diferentes arreglos. Está el seccionado que habíamos visto, que es el arreglo RAID 0, el espejo, que sería el RAID 1, y distribuido por paridad, que sería el RAID 5. También Windows Server permite la implementación de estos arreglos, Windows Server 2008 y Windows Server 2012. En este caso, vamos a utilizar Windows 7 para la implementación de nuestro RAID. Y necesitaremos el sistema operativo Windows 7, un disco duro directamente para el sistema operativo, dos discos duros más para crear el arreglo. Como lo vimos anteriormente, cada arreglo se puede realizar con dos o más discos, a excepción del RAID 5 que necesita como mínimo 3 discos duros para la implementación. Estando nuestro Windows 7, como podemos ver acá, vamos a ver las propiedades de mi equipo. Como vemos, tengo 2 GB de memoria RAM y mi sistema operativo es de 64 bits y es un Windows 7 Ultimate Service Pack 1. Si yo deseo implementar un arreglo RAID, lo que necesito hacer es irme a equipo, clic derecho, administrar, y enseguida se nos abre la ventana del administrador del equipo y nos iremos a la parte de administrar discos duros. Actualmente yo tengo instalado en mi equipo 2 discos duros adicionales al del sistema operativo. Como lo mencioné anteriormente, necesitamos un disco duro directamente para el sistema operativo y los demás serían los que vamos a utilizar para implementar el arreglo. Como podemos ver acá, si le damos clic derecho a cualquiera de los 2 discos que no tienen ningún volumen asignado, nos da la opción de crear un volumen simple, un volumen distribuido, un volumen seccionado y un volumen reflejado. Como podemos ver, el volumen RAID 5 no podemos implementarlo debido a que tenemos actualmente solamente 2 discos duros instalados. Entonces, un disco, un volumen simple sería únicamente darle formato al disco que estamos seleccionando. Un volumen distribuido sería muy diferente a lo que es un disco seccionado. Y la diferencia es de que el distribuido puede utilizar incluso los restos de los discos duros que nos han sido asignados. Por ejemplo, si en este disco duro 2 yo tuviera 500 gigas o no sé, 100 gigas disponibles todavía que no tengo asignados, yo puedo crear un volumen distribuido y agregarle los 100 gigas que tengo disponibles en el otro disco duro. Y el volumen seccionado, que sería el RAID 0, perdón, que sería el RAID 0. Entonces, en este momento, si yo quisiera crear mi arreglo RAID 0, entonces debo seleccionar nuevo volumen seccionado. Y me aparecería el asistente para yo seleccionar los discos duros que deseo agregar a mi arreglo. En este caso, voy a agregar el disco 0 y el 1, que sería este y este. Siguiente. Vamos a asignarle una unidad, pongámosle F. Y le vamos a poner de etiqueta RAID 0. A la hora de
de configurar mi arreglo es bastante sencillo. No requiere de muchos conocimientos en cuanto a computación para la implementación. Como lo mencionaba anteriormente, el arreglo RAID 0 puede ser utilizado para el manejo de mucha información, por ejemplo, fotografías o videos si se trabaja en diseño, y lo que se desea es un mejor rendimiento y mayor velocidad. Como podemos ver acá, ya se creó nuestro arreglo, y podemos ver que tenemos ya nuestro arreglo. El sistema operativo, como les había dicho, reconoce como un solo disco duro el arreglo. Y si nos vamos nuevamente a nuestro administrador de discos, podemos ver que aún tenemos los dos discos duros. Sin embargo, nosotros únicamente acá podemos ver nuestro RAID. Y a la hora de que nosotros comencemos a almacenar información, la información se va a repartir en los dos discos duros como si fuera uno solo. Sin embargo, es necesario recordar que este arreglo RAID no, no tiene redundancia, no está a prueba de errores. Si se daña uno de los dos discos duros del arreglo, en caso de utilizar dos, la información que estaba en ese disco duro se pierde. Entonces, si necesitamos únicamente velocidad y rendimiento, este es el arreglo que deberíamos de seleccionar. Si yo deseo implementar un RAID 1 dentro de mi Windows 7, que sería el RAID espejo, sería el mismo procedimiento que en el RAID 0. Voy a mi Windows 7, clic derecho, administrar, administrador de discos duros. Igual si necesitamos o si queremos utilizar únicamente dos discos duros para nuestro RAID espejo, de igual manera no tiene que estar asignados, y así podríamos tomarlos en cuenta para la creación de nuestro RAID. Debemos tomar en cuenta y tener muy claro que, por ejemplo, de tenerse un disco duro mayor en capacidad que el otro, se utiliza el de menor capacidad como nivel máximo de almacenamiento para los dos. Por ejemplo, si yo tuviese un disco duro de 250 GB y el otro de 450 o de 500, el arreglo sería utilizando como máximo 250 GB, y los otros 150 GB que tenía el otro disco duro eh, se desperdiciarían porque el arreglo no los tomaría en cuenta. Entonces, si tengo uno de 250 y otro de 500, a la hora de crear el arreglo con dos discos duros, mi RAID 1 tendría únicamente 500 GB. Entonces, para no desperdiciar almacenamiento, se recomienda tener discos duros de la misma capacidad de almacenamiento, y así aprovechar al máximo cada uno. Entonces me voy acá y le doy nuevo volumen reflejado. Perdón. Agregar. Nuevamente le asigno una letra. Lo identifico y le doy finalizar. Nuevamente esperamos que el sistema configure nuestro arreglo. Y como podemos ver, ya se ha creado. Ahora, como vemos acá, tenemos 465 GB, que sería lo que tenemos en un solo disco duro, porque no es lo mismo que el RAID 0, que utiliza los dos tamaños y los unifica para aumentar el tamaño. Acá lo que hace es que prácticamente es uno el que se utiliza
para almacenamiento y el segundo sería únicamente para guardar una copia de seguridad. Entonces, este RAID nos permite o nos garantiza que al momento de que falle un disco duro del arreglo, la información se recupere. Entonces nosotros podríamos hacer la prueba, podría desconectar uno de los discos duros para provocar un fallo manual, o puede ser provocado ya sea porque le caiga agua o por alguna otra razón que uno de los dos discos duros del conjunto falle. Entonces nos podríamos fijar de que la información sigue ahí y podríamos sustituir el disco duro que está dañado y se vuelva a arreglar en nuestro conjunto de RAID. Entonces haremos una prueba. Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar. Y como podemos ver en nuestro administrador, tenemos los dos discos duros conectados, pero en dado caso falla uno, en este momento voy a desconectar un disco duro y haré la prueba de que el arreglo funciona. Como podemos ver, nos dice que tenemos un error porque ya está desconectado el disco duro. Sin embargo, si nos venimos acá, nuestra información aún continúa acá. Esto es uno de los beneficios o una de las ventajas del arreglo RAID 1, que nos garantiza que la información siempre va a estar ahí en caso de que únicamente un disco duro del arreglo sea el que falle. Si falla todo el conjunto, entonces tendríamos que recurrir a un backup externo para recuperar la información.